Así que mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 38. El tema o el título es Judá, Tamar y el cumplimiento de una promesa extraordinaria. Así que la palabra del Señor dice así, en Génesis 38 leeremos del 1 al 5, dice: sucedió que por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue Quesibet que le dio a luz. Y fue en Quesibet que le dio a luz. Padre, que se quede, Señor, este pasaje grabado en nuestros corazones para siempre. Y que podamos ver la extraordinaria grandeza del cumplimiento de una promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que sí. Una de las bendiciones que nosotros tenemos por predicar libro a libro de la Biblia es que van a haber pasajes que vamos a tener que predicar porque nos toca ese pasaje y ese capítulo. Significa que yo no creo que de manera normal personas puedan escoger Jeremías, Génesis 38 para predicarlo. Yo creo que de manera normal, ¿cuántas predicaciones hemos escuchado de Génesis 38? Muy pocas. Y mucho menos un Día de las Madres. ¿Por qué? Yo creo que Génesis 38 ha sido uno de los mayores retos de poder entender e interpretar. Porque Génesis 38 vamos a estar frente a pecados sexuales, pecados de prostitución, muerte, pero al final una esperanza soberana en Cristo. Y cuando vemos Génesis 38 como que no pega ahí donde está. Si usted ve Génesis 38, si usted busca, después puede buscar Génesis 37. Génesis 37 termina José vendido a Egipto. Génesis 39 comienza el tiempo de José en Egipto. Pero Moisés, entre Génesis 38 y Génesis 39, pone entre Génesis 37 y Génesis 39, pone Génesis 38, la historia de Judá y Tamar. Como dije, si usted elimina Génesis 38 y pone Génesis 37 y después sigue con el 39, no se entera que pasó algo entre esos dos eventos. Así que, ¿por qué este texto está aquí? Bueno, porque hay una simiente que hay que buscar. Cada uno de los patriarcas tenía que buscar una simiente, tenía que buscar descendencia. Y al final, la última pregunta de esta exposición va a ser esa. ¿Por qué Génesis 38 está aquí? Pero antes de eso, vamos a estudiar Génesis 38. Así que lo primero que nos da Génesis 38, o lo primero que podemos ver en la narrativa, es el pecado de Judá. El pecado de Judá, miren el versículo 1. El versículo 1 dice: y sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Llega el momento donde después que Judá, recuerden que Judá fue el de la idea de negocio con José. Judá fue, recuerden que los hermanos, Rubén no quería matar a José, los hermanos querían matar a José, y el de la brillante idea de que mejor lo vendieran para no matarlo, pero conseguir dinero por su hermano fue de Judá. Así que Judá, después de tener la brillante idea de alcanzar dinero vendiendo a su hermano, dice la Biblia que se apartó de sus hermanos y fue a visitar a un adulamita. Entonces, es importante porque de esta narrativa se entiende que Génesis 38 va a durar entre 15 y 20 años este tiempo. Y dice el versículo 2, y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. ¿Y por qué es el pecado de Judá?
Porque hasta este momento, ¿recuerdan cuando Abraham le fue a buscar esposa a Isaac? ¿Dónde se la fue a buscar? De sus familiares. Abraham no quería que Isaac tuviera una esposa cananea, sino que tuviera una esposa de sus familiares. Cuando llegó el momento de que Jacob tenía que buscar esposa, ¿dónde fue que Jacob fue a buscar esposa? También a los familiares. Así que había una tendencia de que cuando llegara el momento de casarse, ellos tenían que buscar personas que estuvieran bajo el mismo pacto o pueblo de Dios, bajo ese pacto de esa simiente, de esa promesa, para casarse. Pero cuando llegue el tiempo de que Judá va a procrear descendencia, Judá no busca dentro de las hijas del pacto o dentro de las hijas de Israel o del pueblo del pacto, sino que va a Canaán a buscar una mujer. Pero este texto, si ustedes ven, nunca dice el nombre de la mujer. Dice el pueblo, pero nunca dice el nombre. Así que nosotros nunca nos vamos a enterar quién fue esa esposa que tuvo Judá. Pero sí nos dice que Judá fue a un lugar que se supone que no fuera a buscar esposa. Entonces ese es el pecado de Judá. Y vemos que dice, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y esto es importante, y le puso por nombre casi como Ed, pero no, con R, Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Onán. Y aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesebit que lo dio a la luz, ¿Qué significa esto hasta aquí? El problema de la descendencia de Judá es un problema donde buscó gente de otra nación, pero tiene hijos por fin. Judá tiene hijos. Y esa promesa de descendencia quedó resuelta hasta este momento porque Judá tuvo hijos. Así que al Judá tener hijos dice, bueno, pues ya yo tengo un clan, ya yo tengo una familia, ya yo tengo una casa, tengo descendientes. Pero después el texto nos dice y nos habla del pecado de Judá y de sus hijos. No tan solo Judá fue a buscar esposa en otro lugar donde no debía, sino mire lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice, entonces Judá tomó mujer para su hijo mayor, su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y ahí nos introduce el nombre Tamar. Y recuerden ese nombre porque en esta historia es importante y en la historia de salvación el nombre de Tamar también es importante. Pero aquí solamente nos dice que Judá buscó para su hijo una mujer también cananea. Así que no tan solo Judá cometió el error el pecado de él buscar una mujer para sí cananea, sino que también le buscó una mujer cananea a su hijo. Pero miren lo que dice el versículo 7. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor. ¿Y qué dice después? Y el Señor le quitó la vida. Mis hermanos, esto es importante porque hay muchos eventos. Hay veces que los papás, hay ciertas crianzas que dan los padres de que, no sé si eso todavía está de moda, pero antes se conocía como padre apego. Y el padre apego es el padre que tiene a su hijo durmiendo con ellos hasta los 10 años, 9 años, que está todo el tiempo con el hijo, que no le puede pegar, que no le puede regañar, que es más, vete un time out, mira hacia allá, esto, otro. Miren, mis hermanos, si usted se pregunta por qué nuestras generaciones más se están abundando en pecado, es porque la chancleta ya no vuela en las casas. Es porque los libros ya no vuelan en las casas. ¿Cuántos le dieron un librazo a uno por la cabeza? Imagínense. ¿Ah? Palos de escoba, cuchillo, no, pero es otro tema. Corrección. Pero sin embargo, Judá veía a su hijo haciendo lo malo y no se ve en el texto una corrección, tampoco se ve después.
con el profeta Samuel. Hay muchos hombres, escuche esto, mis hermanos, hay muchos, déjame decir, más de uno es mucho, ¿verdad? Es más. Hay muchos hombres de Dios que eran hombres de Dios, pero nunca corrigieron correctamente a sus hijos. Ahora recuerdo a Aarón, que viene después, que hicieron fuego extraño. ¿Y qué hizo Dios con los hijos de Aarón? Los mató también. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? ¿Qué pasó con el hijo de Judá? Lo mató. Entonces, es importante este texto porque él estaba haciendo lo malo. Y fíjense que si pueden poner otra vez el versículo 7, yo sé que las voy a poner a trabajar hoy, pero el versículo 7 dice quién específicamente le quitó la vida. No dice que fue accidente, no dice que fue, mira, ups, se cayó y se torció. No, dice, y el Señor le quitó la vida. Y el Señor le quitó la vida. Así que de los 3 que había tenido Judá, ¿cuántos le quedan? 2. ¿Qué está en peligro? La descendencia. Ahora miren qué pasó. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Entonces esto es importante porque después en Deuteronomio 25 eso va a quedar como una ley. Así que aunque en este momento todavía no era una ley, pero había un mandato a dar descendencia. Entonces la ley en aquel momento, después de eso, la ley lo que decía era que si tu hermano tiene una esposa y ese hermano muere, esa esposa tiene que tener descendencia. Entonces el hermano que queda se supone que tenga relaciones con la esposa de su hermano para darle descendencia. En aquel tiempo la descendencia era más importante que el placer. Escuche bien. En aquel tiempo la responsabilidad de tener una descendencia era más importante que el placer. Entonces se supone, aunque todavía no era ley, pero era una práctica común, que si el hermano moría, que en este caso Dios se lo llevó Dios lo mató por hacer las cosas incorrectas, se supone que su hermano Onán tenga responsabilidad con Tamar y le dé descendencia, pero esos hijos o ese hijo que iba a tener Onán con Tamar no era de Onán, no era descendencia de Onán. ¿Era descendencia de quién? De porque él le está dando descendencia a su hermano. Y Onán no quiere darle descendencia a su hermano. También, obviamente, si una mujer dependía de su esposo en aquel momento, más dependía de su esposo y de sus hijos. Si la mujer no tenía esposo ni hijos, tenía un problema. No tenía cómo sostenerse. Por eso en el Nuevo Testamento, aún en el Nuevo Testamento se ve cuando la Biblia dice cuidar los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. Nosotros, un gran paréntesis. A veces nosotros creemos que cuando dice Santiago 1:27, cuidar los huérfanos, es que había un sistema de orfanatos donde uno iba y los cuidaba. En aquel tiempo no había un sistema de orfanato. Los romanos que no querían a sus hijos los tiraban afuera. Los tiraban afuera. Y cuando Dios le dice, literalmente los tiraban afuera. Y si eran mujeres, también, más aún. Las tiraban afuera de la ciudad para que pasara lo que pasara. Se la comiera un animal o hiciera cualquier cosa. Entonces, cuando Dios le dice en Santiago, pastoreen a los huérfanos, Dios le está diciendo, vayan a esos lugares de la ciudad y cojan a esos niños que la gente está abandonando y ámenlos, pastoreenlos. Y también habla del vulnerable porque le añade a la viuda, porque la viuda en aquel tiempo no podía trabajar. Una viuda sin hijos realmente era alguien que iba a morir porque no tenía manera de sostenerse. Entonces, estamos en una situación y este evento nos presenta un problema. ¿Quién está viuda? Tamar está viuda. ¿Están atentas? Tamar está viuda. ¿Qué pasa si Tamar se queda viuda? Está destinada a morir. Entonces, eso es importante porque a veces no estamos viendo, es importante que veamos la Biblia con los ojos culturales de aquel tiempo. Ya mismo vamos a aplicarlos ahora, pero con los ojos culturales de aquel tiempo, cultural. Entonces, versículo 9.
una situación difícil, aún de decirlo. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Entonces, ¿qué hacía Onán? Ya no hay que explicarlo, ahí está lo que decía. Yo creo que uno de los textos más difíciles de explicar. Miren, yo creo que es el texto en el Antiguo Testamento, uno de los textos hasta ahora en el Antiguo Testamento más explícitos. Pero el pecado ahí está en que él no quería levantarle descendencia a su hermano, pero no tan solo eso, porque recuerden cuál era la idea de tener relaciones íntimas, procrear descendencia. Y si él se estaba acercando a ella no con la idea de tener descendencia, entonces ¿por qué se acercaba a ella? Por placer. Entonces lo que hacía Onán con Tamar era que la utilizaba. La utilizaba para sus propios placeres, no le importaba a Tamar. Así que Tamar hasta ahora está abandonada, está siendo utilizada por sus cuñados. Pero Dios, que es justo, mire el versículo 10. Pero lo que hacía era malo delante de los ojos del Señor. ¿Y qué dice? Y también Él le quitó la vida. También Él le quitó la vida. Entonces, ¿cuántos hijos tenía Judá hasta ahora? 3. ¿Cuántos Dios ha matado? 2. ¿Le queda 1? ¿Usted no cree que él tuvo miedo de ese 1? Y mira lo que dice el versículo 11. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, versículo 11, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. ¿Qué va a pasar con Tamar? ¿Cuál es el destino de Tamar hasta ahí? Morir sola. Porque él no le iba a dar a su otro hijo. Porque ya sus primeros 2 hijos, ¿qué? Murieron. Y la meta de él era tener descendencia. Aunque sí, su hijo pequeño todavía era pequeño. Entonces, el texto hace un giro inesperado. El texto da un giro inesperado, un final inesperado. De verdad que el libro de Génesis, si hacen una película o una serie del libro de Génesis, es impresionante. Entonces dice, versículo 12, miren el final inesperado. Versículo 12. ¿Pasaron cuántos días? Muchos días. Muchos días. Y murió la hija de Súa, la esposa de Judá. Miren que todavía no menciona el nombre de ella, ni lo va a mencionar tampoco. Y dice, y pasado el duelo, o sea que ya había pasado el tiempo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Ira Adulamita. Dice que pasaron muchos días y fueron a sus trasquiladores, que él tenía negocios y los trasquiladores eran aquellos que le quitaban la piel a las ovejas o le quitaban el pelaje a las ovejas, la lana a las ovejas. Así que llegó el momento después de muchos días. ¿Y qué hacía Tamar todos esos días? Con el papá, esperando, vestida todavía de luto. Por mucho tiempo. Versículo 13. Y le hicieron saber a Tamar diciéndole, he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó en la entrada de Naim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Lo que el texto está diciendo es que Tamar está analizando y está diciendo, pero es que ya el hijo menor tiene la edad. Entonces, lo que está diciendo Tamar, Judá me engañó. Me dejó a morir. Y estoy aquí todavía después de muchos años
mucho tiempo, todavía estoy aquí vestida de luto. Entonces ella dijo, bueno, si Judá me engañó, ¿qué yo voy a hacer? Entonces, ¿no ven eso, ese patrón? Jacob el engañador. ¿Qué después hizo su suegro? Lo engañó. Y aquí vemos entonces a Judá engañando a Tamar y después Tamar engaña a Judá. Lo que pasa es que la intención de Tamar engañar a Judá es distinta. Porque Tamar está engañando a Judá no para sacar ventaja de él. Es que ella también tiene la necesidad de tener ¿qué? Descendencia. Aquí lo que está en juego es la descendencia. Aquí no está en juego nada más, aquí está en juego la descendencia. Entonces, cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Entonces, esta palabra ramera del versículo 15, si puedes poner el versículo 15, esta palabra ramera significa mujer ramera que le rinde culto a dioses paganos. O sea que no era simplemente una ramera que ella se vistió. Ella se tapó y se cubrió completa y se hizo pasar por una mujer que dedica su vida a dioses paganos. Y que ella era prostituta, pero sus actos prostitutos eran rindiéndole culto a dioses paganos. Entonces, el versículo 16 dice, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo. Pues no sabía que era su nuera. Judá no sabía. Y ella dijo, ¿qué me darás por estar conmigo? Y él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. ¿Qué usted cree? Qué convencedor. ¿Qué me vas a dar? Tengo un cabrito para ti. ¿Qué negocio? Y ella dijo, me darás una prenda, aunque para ese tiempo era bueno. Me darás una prenda. Sí, pero podría darle más cabritos. No tan solo uno. ¿Qué yo hago hablando contigo? Se supone que yo esté aquí a silencio, por favor. Me dará una prenda hasta que lo envíes. Ella dice, dame una prenda hasta que me lo envíes. Yo quiero el cabrito, pero dame una prenda que yo tenga de testimonio para cuando me lo envíe. Dame una prenda para que me lo envíe. Hasta que me lo envíes el cabrito. Y él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? ¿Qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, dame tu sello, tu cordón, el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Saben qué significa todo eso, el báculo y todas estas cosas? Es como si ella le dijera, ok, vamos a hacer algo, dame el pasaporte y dame la tarjeta de crédito. ¿Tú quieres estar conmigo? Dame el pasaporte y la tarjeta de crédito. Casi nada. Y él, que estaba saliendo del duelo, ¿qué usted cree que hizo? Toma, aquí está. Imagínate. Ella entonces, versículo 19, entonces ella se levantó y se fue y se quitó el velo, se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito, porque Judá fue fiel ahí, envió el cabrito por medio de su amigo Adulamita para recobrar la prenda de la mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres, ¿sabe? Que él envió, le pregunta a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en el camino de Naim junto al camino? Junto al camino. Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Él sabía que lo que había hecho estaba mal. Que se quede, olvídate, porque nos van a relajar. Si la gente se entera, nos van a pegar el vellón, diría un puertorriqueño. Que no se entere. Fíjate de eso. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. En otras palabras, yo he sido honesto. Yo envié el cabrito, pero tú no lo encontraste. ¿Y qué pasa? Versículo 24. Y sucedió que como a los 3 meses, informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado. Y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo con toda misericordia, sácala
y que sea quemada. Haciendo analogía de la fe, la Biblia interpreta la Biblia. ¿No le viene a la mente otra historia como esa, que la persona en pecado sale y juzga a otro por encima de él? David. Y si usted nunca ha leído esa historia, puede leer la de David con Betsabé. Entonces, él dice, bien misericordioso, no, si ella pecó, quémenla. Pero ¿y el pecado de él dónde quedó? Así que aconteció, como esta mujer sabía lo que hacía, dice, y aconteció que cuando la sacaron, ella envió a decir a su suegro, del hombre del hombre a quien pertenece estas cosas estoy encinta. Este es el hombre que es el papá de estos nenes, o de este nene. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. ¿Qué usted cree? Y Judá lo reconoció, versículo 26, Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. ¿Y qué sucede? Si vemos, él podía negarlo, él podía decir, no, que eso no es mío, pero imagínate, con el pasaporte en la mano, ¿quién va a poder decir eso? Y viene la descendencia de Judá. Recuerden que Judá solamente tenía uno para aquel tiempo. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí, habían mellizos en su seno. Habían mellizos. ¿Recuerdan cuándo fue la historia anterior de mellizos? Jacob y Esaú. Y aconteció, y miren lo que pasó con esto, y aconteció que además, mientras daba a luz, uno de ellos sacó la mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata a la mano diciendo, este salió primero. Miren qué cosa. Pero aquí sucedió que cuando él retiró su mano, o sea que le entró otra vez, increíble, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? ¿Qué oportunidad has tenido? Por eso le pusieron por nombre Fares al menor, porque el primero fue el que tenía el cinto. Fares, en otros lugares se llama Pérez. Ahí aprendí que en otras versiones se llama Pérez. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Usualmente un nombre de mujer para nosotros, pero para aquel tiempo no. Entonces, después de esta agradable historia, muy edificante, ¿qué aprendemos? Y sí, así mismo, ya salí. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos quedamos con nosotros hoy? ¿Cómo esto es importante para nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender? Recuerden que las historias son historias. Nosotros tenemos que sacar esas enseñanzas bíblicas que se repiten durante toda la Biblia para poder aprenderlas. Algo que este texto nos enseña es que el pecado tiene graves consecuencias. El pecado tiene graves consecuencias. Es lo primero que nos enseña. No sé si lo puedes poner en las pantallas. Ahí está. El pecado tiene. ¿Dónde está? El pecado tiene graves consecuencias. Miren, hay veces que nosotros vemos es verdad, a veces nosotros vemos el pecado, nosotros, ustedes y yo, al menos que usted no lo vea así, pero yo muchas veces minimizo el pecado. Lo minimizo, digo, y aunque uno sabe que no es verdad, pero uno dice, pero es que otros pecan más que uno. ¿No es verdad? Pero es que otros pecan más que uno, pero es que entonces nos ponemos en una competencia. Sí, yo peco, pero mira este sí que peca más. Tenemos que dejar eso a un lado, me incluyo, tenemos que dejar eso a un lado porque el pecado tiene grandes consecuencias, graves consecuencias. Y la Biblia nos muestra eso. Cuando nosotros vemos este pasaje y dice el versículo 6 al final, el Señor, ¿qué? Versículo 6, el Señor le quitó la vida. ¿Qué dice el versículo 10?
Se fue con el primer hijo. ¿Qué pasó con el segundo? El versículo 10. El Señor, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también Él le quitó la vida. Él le quitó la vida. Nos pasa que nosotros estamos acostumbrados a pecar y simplemente entender que Dios es un Dios de amor. La Biblia dice que Dios ama, pero a su vez también es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Nosotros hemos reducido el pecado, pero para Dios ve el pecado como lo que es pecado. Y quizá usted puede decir, y yo sé el ejemplo usted sabe el ejemplo que voy a dar, quizá usted puede decir, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Es que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Muchas personas creen eso. Que el Dios del Antiguo Testamento mataba, pero el Dios del Nuevo Testamento no mata, solamente gracia, paz y amor. Pero cuando nosotros vemos Hechos capítulo 5, se cae esa cortina. Porque en Hechos capítulo 5 nos presenta la historia de Ananías y Zafira. El pecado de Ananías y Zafira no es el pecado, tener contexto, la gente en aquel tiempo del pueblo de Dios estaba vendiendo sus posesiones y le estaba dando a los apóstoles para que ellos expandieran el evangelio. Vendían todo y todo el dinero que sacaban se lo daban a la iglesia para que la iglesia esparciera el evangelio. Ananías y Zafira, el pecado fue que ellos vendieron sus propiedades, se quedaron con parte del dinero y dieron el otro restante a la iglesia. El pecado de Ananías y Zafira no fue que ellos se quedaron con parte del dinero y dieron el resto. Ese no fue el pecado. El pecado fue que ellos mintieron y dijeron, lo dimos todo. Y Pedro lo que le está diciendo a ellos, oye, si el dinero era tuyo, ¿por qué tú no dijiste, me quedé con parte del dinero para X cosa y di el resto? Pero ellos quisieron mostrar que eran más justos o igual de justos que los demás y que dieron todo el dinero igual que los demás. Competencia. Y miren lo que pasó. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, dice, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha allanado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, no era tuyo. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. O sea que cuando estaba sin venderse, era tu casa, era tu terreno. Después que lo vendiste, ¿de quién tenía el poder del dinero? Tú tenías el poder del dinero. ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dijiste que diste una cantidad cuando realmente diste otra? Dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró. Y un gran temor sobre todos, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. El hombre pecó. ¿Quién lo mató? Dios. Estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué causó eso en la gente, en la iglesia? ¿Qué causó? Temor. Eso es importante. Entonces, después llega su esposa. Y a veces la esposa se convierte en un alcahuete de su esposo. Hay esposas que le ríen todas las gracias a su esposo. Y que aunque su esposo esté pecando, ellas apoyan el pecado del esposo. En el caso de Zafira, Zafira tiene una oportunidad de hacer lo correcto. Entonces Pedro le pregunta a ella, ¿con cuánto vendieron esto?
ella tuvo la oportunidad de decir, lo vendimos a tal precio y entregamos tanto. Pero ella no lo hizo. Entonces dice el versículo 9, dice, entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor, al Espíritu del Señor? Zafira, ¿por qué le seguiste los pasos a tu esposo cuando tu esposo te estaba invitando a pecar? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y dice el versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Qué se ve? Se ve pecado, se ve falta de arrepentimiento, se ve que Dios lo mata. ¿Y qué pasa cuando Dios mata a Ananías? ¿Y qué pasa cuando Dios mata a Zafira? La misma expresión, gran temor. ¿Sabe qué significa gran temor? Un sentimiento profundo de respeto por alguien. El pecado y las consecuencias de otra persona, cuando uno ve las consecuencias que está viviendo otra persona por causa de su pecado, no debemos reaccionar ni con chisme, ni con alegría, ni con yo lo sabía. Debemos reaccionar con ¿qué? Con gran temor, que significa con gran y profundo respeto por Dios. No tan solo eso, sino que después dice, ese no lo tengo, después dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, que aquellos que toman la cena del Señor incorrectamente, entendiéndose, aquellos que no comparten con la iglesia, aquellos que no tienen relación con los hermanos, aquellos que están en solitaria con los hermanos, no hay relación entre ellos, pero después toma la cena del Señor, el apóstol Pablo dice que muchos de ellos han muerto por eso. Que muchos de ellos han muerto. Y a veces cuando se da la Santa Cena, es cuestión de usted venir por ahí, tomar no el vino, no es España. Que yo soy de testigo que algunos no saben que en España en la Cena del Señor se daba vino. Estábamos en España en una iglesia y estaba la Cena del Señor. Y yo vi un juguito color rosa y uno color blanco. Yo como hombre responsable pregunté, ¿cuál es la diferencia? ¿Con o sin? Yo dije, dámelo sin. Lo cogí. Pero estaba al lado de una hermana que se hace la más espiritual. No preguntó y cogió el con. Y cuando se ha dado ese palo, me miró así y yo le dije, te voy a velar. Así que Pablo dice que el que tome la cena indignamente, eso era un paréntesis, el que tome la cena indignamente, muere. Muere. Entonces, aún hay que analizarnos porque hay cosas que nosotros tenemos por costumbre, por algo sencillo, por algo fácil. Y el apóstol Pablo dice, aún por la cena del Señor, algunos que toman la cena del Señor sin tener ningún tipo de relación con nadie, sin apoyar a nadie, sin ayudar a cuando la gente tiene hambre, tiene sed dentro de la misma iglesia, la misma congregación, muere, puede morir, podría morir. O sea que Dios sigue haciendo lo mismo, lo que pasa es que nosotros ya no lo sabemos. Nosotros sabemos que Ananías y Zafira Dios los mató. Pero ahora mismo nosotros no sabemos quién sí y quién no. Pero la Biblia dice que Dios lo hace. Lo que pasa es que nosotros hemos relajado con Dios. Dios entiende. Y mentimos adrede y Dios entiende. No, pero no podemos jugar con Dios. Debemos tener este mismo respeto. Segundo, el pecado es pecado. Este texto nos enseña que el pecado es pecado. ¿Qué hizo Judá? Judá fue y se acostó con una ramera, según él, ¿verdad? Él no sabía que era Tamar. Se acostó con una ramera que le rendía culto a otros dioses, pero a él no le importó. Pero mire el versículo 24, tan pronto se enteró del pecado de Tamar. ¿Qué dijo en el versículo 24?
¿Qué está diciendo Judá? El pecado mío, el pecado de ella. Tú sabes que nosotros somos así. Ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Judá debió haberse arrepentido de su pecado antes de ser confrontado. No hay chance, no hay oportunidad, mis hermanos, de nosotros compararnos con otro y decir, y eso a veces hasta nos relaja. Cuando uno ve para el lado otro hermano haciendo algo que uno entiende que es peor, uno dice, por lo menos yo no estoy tan mal. Nosotros no podemos compararnos con otro hermano. ¿Con quién la Biblia dice que nosotros tenemos que compararnos? Con Dios, con Cristo. ¿Qué dice? Sé santo porque yo soy santo. No dice, sé santo porque este es santo. Sé santo porque aquel es santo. Sé santo porque este es santo. No, sé santo porque yo soy santo. Yo soy la medida de la santidad. Compárate conmigo. Y cuando usted dice, wow, ¿cómo yo me voy a comparar con Dios cuando Él es la medida de la santidad? Por eso necesitamos a Cristo. Cristo es el único que puede cumplir eso. Y nosotros lo cumplimos en Él. Tercero, debemos arrepentirnos cuando somos confrontados con el pecado. Debe haber arrepentimiento. ¿Qué hizo Judá cuando fue confrontado con su pecado? Judá reconoció y dijo, ella es más justa que yo. Versículo 26. Por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Y no volvió. Y esto es importante. ¿Qué dice al final? Y no volvió a tener relaciones con ella. Un verdadero arrepentimiento. Él fue confrontado y se arrepintió. Igual cuando David fue confrontado y se arrepintió. El hombre de Dios no es tan solo conocido porque peca, es conocido por su arrepentimiento. Es conocido por su arrepentimiento. Y vamos a ver en la vida de José eventualmente esa vida de arrepentimiento de Judá. Después lo vamos a ver cómo Judá cambia o muestra ese cambio en su vida. Así que mis hermanos, Dios cambia. Dios transforma. Dios puede transformar y transforma. Ahora, quiero contestar una última pregunta que fue la primera pregunta. Y le pido que me sigan. Por favor. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué interrumpe Moisés la narrativa de José para relatar una serie de episodios relacionados con la descendencia de Judá? ¿Por qué Moisés interrumpe la narrativa de José para mostrarnos la descendencia de Judá? ¿Por qué? ¿Por qué él hace eso? Porque fácilmente podríamos terminar con Génesis 37 y seguirlo con Génesis 39. ¿Por qué Génesis 38? Porque es importante saber que Judá tuvo descendencia, tuvo 2 hijos con Tamar. Porque eso es importante Moisés resaltarlo. ¿Por qué? Miren por qué. Porque en Génesis 3:15 dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Porque Dios de manera soberana, Él hizo una promesa de que un momento dado se iba a levantar un Salvador, una simiente, un retoño, y que ese retoño Satanás le iba a morder en el calcañar, pero que ese retoño le iba a aplastar la cabeza. Y lo que está haciendo Moisés Moisés nos está diciendo, la vida de José es importante. Y por eso del capítulo 37, 39 en adelante, vamos a ver todo con José. Pero Moisés pone el capítulo 38 y dice, pero miren, porque Dios decidió que de la descendencia de Judá venga el Salvador. El Salvador de nosotros, el Salvador Jesucristo, no viene de la descendencia de José, viene de la descendencia de Judá.
Y si Dios no nos pone a nosotros de dónde salió esa descendencia, entonces nosotros vamos a decir, espérate, esto fue como un acto de magia. Y lo que está haciendo Moisés nos está diciendo, no, hay una descendencia y esa descendencia es a través de Fares. Es a través de Fares. Pero no se sabe todavía. Ahora Dios da un pequeño adelanto en Génesis 49. Aquí solamente me dice que Judá tuvo con Tamar, a Fares y a Zara. En Génesis 49, vamos a ver, si lo puedes poner, vamos a ver cuando Jacob comienza a repartir las bendiciones. Cuando Jacob reúne a todos sus hijos y comienza a repartir las bendiciones. Y dice, Jacob a Judá, Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones ¿qué? Honrarán. Mis hermanos, eso no es Apocalipsis. Eso es Génesis. Ese es el primer libro de la Biblia. Y el primer libro de la Biblia, Jacob está haciendo una promesa. Jacob está profetizando. Dios le está diciendo a Jacob en Génesis capítulo 49, Judá va a ser un rey, Judá va a reinar. Y va a tener descendientes. Pero va a haber un descendiente de Judá a quien todas las naciones glorificarán su nombre. Mis hermanos, eso fue, qué sé yo, 1500, 1600 antes de que Cristo naciera, y cuidado sin más. Desde el primer libro de la Biblia, Dios me está diciendo, y lo hemos visto en Génesis, en todas las partes, Dios me está diciendo, el Salvador que va a ser descendiente de Judá, no va a ser un Salvador solamente para el pueblo judío, va a ser honrado por ¿quiénes? Por todas las naciones. Nosotros somos parte de esas naciones. Entonces, desde Génesis, Él está diciendo, va a venir un Salvador. Y miremos Ruth, el libro de Ruth. Ya vimos Génesis, ahora miremos el libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 4. Dice el libro de Ruth, capítulo 4. Y perdonen que me entienda un poquito. Dice Ruth 4. Estas son las generaciones ¿de quién? De Fares. De Fares. ¿Quién era Fares? El hijo de Judá, que tuvo ¿con quién? Con Tamar. Fíjate que no está hablando del hijo que faltó allá con la primera. No, con Sela, no, está hablando de Fares. Y Fares engendró a Esrón. Qué bueno aquí, si usted quiere tener nombre de hijo, aquí está. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró ¿a quién? A Salmón. Me acordé de la competencia de los jóvenes, que uno se llaman salmones. A Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró ¿a quién? A David. ¿Y de dónde salió Cristo? De la descendencia ¿de quién? De David. Entonces Dios desde Ruth, no desde el Nuevo Testamento, desde Ruth me está diciendo, de esa descendencia de Fares, Génesis 38, que es el único lugar donde aparece ese evento, de Génesis 38, ahora en Ruth me dice, de esa descendencia de Judá con Tamar sale Fares, y de la descendencia de Fares sale David. Y sabemos que de la descendencia de David sale ¿quién? Cristo. Interesante. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, y perdonen, pero cuando vemos el Nuevo Testamento, Mateo 1, y si usted dice, ay, yo brinco Mateo 1, todas las generaciones, todos esos nombres que me tiene Mateo 1, ¿por qué es importante saber todo? Ay, espérate. ¿Por qué es importante saber de Mateo 1? Es que yo brinco porque tanto nombre, genealogía, ¿por qué tanto nombre? Miremos Mateo 1.
Libros de las generaciones de genealogía de Cristo. Está hablando de la descendencia de Cristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró ¿a quién? A Judá y a sus hermanos. ¿Por qué no presenta el nombre de todos los hermanos? Porque de Judá es que viene la descendencia de Cristo. Y dice Judá a sus hermanos. Y Judá engendró ¿de quién? De Tamar, a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y Salmón engendró Salmón engendró ¿de quién? De Rahab, la quien, la ramera, la ex ramera, ¿a quién? A Boz. Y Boz engendró ¿de quién? De Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Y Isaí engendró al rey David. Si usted se pregunta por qué está la genealogía de Mateo, la genealogía de Mateo nos está presentando cómo Dios desde Génesis, una línea completa hasta Cristo, pasando por David. Pero es impresionante porque miren, si usted busca, ok, vamos a ver mujeres de fe. En esa lista solamente hay 5 mujeres. En la lista de Mateo solamente hay 5 mujeres. Todas son hombres, solamente hay 5 mujeres. Y no aparece Sara, ni Lea, ni Rebeca. No aparece ninguna de ellas. Esas matriarcas no aparecen. Pero sin embargo, aparece Rahab. ¿Cierto? Y si busca el versículo 2, versículo 3. ¿Quién aparece? No aparece Sara, la de Abraham. ¿Quién aparece? Tamar. ¿De qué se vistió Tamar? De ramera. El próximo. El versículo 5. ¿Quién aparece? Rahab. ¿Qué era Rahab? Ramera. Pero también me aparece Ruth. ¿Qué era Ruth? Viuda. Pero era moabita. Así que de las 5 mujeres que aparecen, 3 tienen un pasado ¿qué? Dudoso. Pero aún así Dios las pone en esa descendencia. Porque al final Dios quiere que gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación conozcan que Jesucristo es el Señor. Y por eso ahí no está solamente los judíos. No. ¿De dónde era Rahab? De Jericó. ¿Verdad? Que los muros de Jericó fue lo que se cayeron, de Jericó. Tuve que reflexionar si sí, los muros de Jericó. Ruth, moabita. Antes, si pueden poner la de antes. Yo sé que le dije que le iba a poner a trabajar los de antes. La de antes. Ahí. Tamar. ¿De dónde era Tamar? Cananea. Cananea. Impresionante. Cómo Dios pone en una genealogía. Y ahora usted entiende por qué Génesis 38 está ahí. Génesis 38 está ahí no solamente para decirnos de una familia disfuncional. Génesis 38 está ahí para decirnos de esa familia disfuncional. Judá se arrepintió. Dios transformó a Judá y de ahí sale la descendencia de Cristo. Último pasaje, que yo sé que me mandé por mucho. Último pasaje, y con esto sí que termino, Ahora merito, ahora de verdad. Volvamos a Génesis 49:9. Génesis 49:9. Cuando Jacob va a bendecir a Judá. ¿Qué dice? Judá, mi hijo, un león joven, Judá, un león joven, que ha terminado de comerse a su presa, se agazapa como un león
y se extiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? ¿Quién se va a atrever a despertar ese león? Si ustedes ven, Jacob en Génesis está llamando a Judá y a su tribu como un león joven. Pero después, en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4, es la próxima vez que se menciona a un descendiente de Judá como león. Y dice, entonces comencé a llorar, capítulo 5 de la Nueva Traducción Viviente, entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrirle el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Si ustedes ven, hay una conexión directa entre Génesis 38, Génesis 49 con Apocalipsis. Génesis 38 me dice, hay una descendencia de Judá que es Fares. Génesis 49 me dice, esa descendencia, ese hombre va a tener 2 funciones, esa descendencia va a tener 2 funciones. Va a ser un león y va a reinar. ¿Recuerdan eso? León, rey, y que también dice que todas las naciones, ¿qué? Le honrarán. 3 cosas. Va a ser león, va a ser rey, y todas las naciones glorificarán su nombre. Y ahí en Apocalipsis, si puedes poner Apocalipsis, el versículo 5 dice, pero uno de los 24 ancianos me dijo a Juan, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno del rollo, de abrir el rollo y de sus 7 sellos. Ese texto está aplicando Génesis 49 a Cristo. Y nos está diciendo que Génesis 49, esa promesa de Génesis 49 es que algún día se iba a levantar el león de la tribu de Judá. Y más adelante dice, el lucero resplandeciente de la mañana. Por eso Génesis 38 está. No simplemente para hablarnos de una familia disfuncional, sino para decirnos, hay una promesa, Dios va a salvar a su pueblo por medio de Cristo, que es el león de la tribu de Judá, un descendiente de David. Y ese león de la tribu de Judá, si puede poner el versículo 5 otra vez, dice que venció. Heredero del trono de David, ha ganado ¿qué? Ha ganado la victoria. Ese descendiente de Judá con Tamar es el que ganó la victoria por nosotros en la cruz del Calvario. A ese león de Judá, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando decimos que toda la Biblia se trata de Cristo, es que toda la Biblia se trata de Cristo. Aquel que ame el Antiguo Testamento y no ame a Cristo tiene un problema. Por eso cuando Cristo dijo, es que ustedes creen que en el Antiguo Testamento hay vida y lo que hace el Antiguo Testamento es que le habla de mí. Yo soy la vida. Cristo es la vida. Cristo es el león de la tribu de Judá. Cree en él hoy y se salva. Fueron 58 minutos. Acostumbro a hacer 43, 45, pero creo que esos últimos 15 minutos valieron la pena. Gloria a nuestro Dios. Gloria al león de la tribu de Judá, mis hermanos. Oramos. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por Génesis 38. No tan solo un tema de pecado sexual. No, Señor, una ventana para que nosotros viéramos tu soberanía, que nosotros viéramos tu plan, como tú desde Génesis 38 nos muestras en Génesis 3:15 la promesa de un Salvador. Génesis 38, de dónde sale ese Salvador.
Génesis 49, que ese Salvador iba a ser ese león de la tribu de Judá, ese hombre que iba a reinar de todas las cosas y que toda nación honrará a su santo y bendito nombre. Señor, gracias porque después en Apocalipsis nos muestras que esa promesa de Génesis 49 se cumple en Cristo con nuestro león de la tribu de Judá. Padre, a Cristo sea la gloria. Gracias por tu Biblia, gracias por tu palabra, que no son 66 libros distintos. Son 66 libros con una sola narrativa. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda ver la hermosura de tu palabra y que pueda ver a Cristo. Cristo es el Salvador, que pueda venir en arrepentimiento y fe. Y nosotros, Señor, que estamos aquí, que salgamos hoy más confiados en ti, reconociendo que tú eres el centro de la Biblia. Y que nuestras vidas glorifiquen y exalten tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.